Días amigos, o buenas tardes, buen lunes y buena semana. Seguimos con el análisis de este librito precioso, La noción de autoridad, de Alexandre Kojev. Y si ustedes recuerdan y vieron los videos anteriores, véanlos. Kojev dice que para llegar a una teoría general de esto, noción de autoridad o de otro conjunto de fenómenos, siempre tenemos que agotar los tres niveles de análisis: el fenomenológico, el metafísico y el ontológico. Bueno, hoy vamos a entrar, y es donde más se extiende Kojev, en el análisis fenomenológico, en ese nivel que implica que podemos dar cuenta y reconocer todo fenómeno autoritario, más allá de sus particularidades o a pesar de ellas, y poder, digamos, encuadrarlas en la cajita noción de autoridad. Necesariamente esa noción, recuerden que tiene que haber coherencia, correspondencia entre los fenómenos y la noción, porque si no, no tenemos ni siquiera teoría. Pero, digamos, eso implica reconocerlos, y así vamos a poder llegar a una definición, que necesariamente va a ser formal, no circunstanciada, no contingente, digamos, sino necesaria y formal. Ahí nos van a entrar todo fenómeno autoritario. Entonces comienza él a ver algo que podemos comprobar todos, cualquiera de nosotros, a nivel fenomenológico, características de la autoridad. ¿Qué es lo que caracteriza a la autoridad de Kojev? El movimiento, el cambio. La autoridad es activa. Su soporte siempre va a ser un agente. Ese agente puede ser Dios, la divinidad, las divinidades. Normalmente, el ser humano. Un ser humano, varios seres humanos, o, digamos, instituciones humanas. Bien, ese es el agente. El agente es el asiento de la autoridad. El agente es libre y consciente, es activo. Desde ese punto de vista tiene poder. Ya vamos a ver cómo se emparentan estos dos conceptos, si es que lo hacen. Claro, lo que caracteriza a la autoridad es que el agente no hace nada, no tiene que hacer nada, no necesita hacer nada, mucho menos algo que lo transforme. No, la autoridad se ejerce hacia otro, el, digamos, pasivo, por llamarlo así, en términos hegelianos, el esclavo. Claro, ese otro es el que se transforma, ese es el que hace, no el agente de la autoridad. La autoridad, si es tal, no tiene nada que hacer para existir y para afirmarse. ¿Por qué? Porque no tiene oposición. Ahora vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no es posible oponerse a la autoridad? Sí, es posible. Pero no se actualiza esa posibilidad, no se reacciona, no se ejerce si hay reconocimiento de la autoridad. Si se ejerce, si se acciona, ya está destituida, ya no es autoridad. Por lo tanto, dice Kojev, podemos arribar a una definición que yo considero muy interesante. La autoridad es la posibilidad que tiene el agente de actuar sobre otro, posibilidad libre, consciente, voluntaria. Pero el otro no reacciona, pudiendo reaccionar. Por eso la autoridad solo puede ser ejercida respecto de otro ser humano, no de una cosa, no de un animal, y mucho menos respecto de fenómenos que están, por ejemplo, los de la naturaleza, que están completamente fuera de nuestro alcance. Entonces, la autoridad es la posibilidad que tiene la gente de actuar sobre otro, teniendo ese otro la posibilidad de reaccionar
pero no actualizándola. Si yo estoy en un extremo, en una jaula con 20 candados y encadenada de pies a cabezas, es obvio que no tengo la posibilidad material de reaccionar. Bueno, si me ordenan algo, ¿qué remedio? Pero yo no puedo reaccionar. Claro, pero eso no es autoridad. No es autoridad. Eso es imposibilidad de reaccionar. La autoridad implica posibilidad de actuar sobre otro y posibilidad de que ese otro reaccione, pero que no lo haga, no actualice esa posibilidad. Esto nos va a llevar a un desarrollo muy interesante que hace Koyev, que es, y que todos nos preguntamos, especialmente si hacemos derecho, pero esto nos lo preguntamos todos. Hay fenómenos que también son hechos sociales, la autoridad es una relación social, que tienen notas de autoridad, implican autoridad. ¿Cómo es esto? Es lo mismo, y Koyev hace esa comparación respecto del derecho, respecto del poder, respecto de la fuerza y respecto del amor. ¿Es lo mismo autoridad que poder? ¿Es lo mismo autoridad que derecho? ¿Es lo mismo amor que autoridad? Algo nos familiariza con eso. Fuerza que autoridad. Ahí ya decimos, no solo no es lo mismo, sino que un fenómeno desplaza al otro. La fuerza desplaza a la autoridad desplaza a la fuerza. ¿Qué pasa con la autoridad y el derecho? Porque ahí nos queda un poco más difícil ver los puntos de contacto y las diferencias. Bueno, la autoridad, dijimos que si se actualiza la posibilidad de reaccionar contra ella, queda inmediatamente destituida, ya no es. En cambio, la reacción contra el derecho, que es posible, no lo destituye, hasta diría que lo reafirma. ¿Por qué? Porque el derecho tiene un as bajo la manga y es la fuerza. Contrariamente a lo que se suele sostener, del tipo el derecho desplaza la fuerza, la autoridad de fuerza es exactamente lo opuesto. El derecho implica fuerza, que sería el derecho, bueno, ley ya hasta obligatoria queda de más decirlo, pero ¿qué sería el derecho si no hubiera tribunales, si no hubiera jueces, si no hubiera policías? No sería. Entonces, el derecho implica la fuerza, mientras que la autoridad la desplaza. Entonces, la reacción contra la autoridad la destituye. La reacción contra el derecho, no. Lo que va a pasar es que si yo debo dinero y no cumplo esa deuda como corresponde, conforme a derecho, voluntariamente y pudiéndolo hacer, bueno, mi acreedor va a ir al juez y le va a decir: señor, por favor, embargue en los límites del derecho el patrimonio o algo del patrimonio de esta persona. Claro, va a entrar a jugar la fuerza, sin lo cual no podríamos concebir el derecho. Entonces ahí hay un parentesco, pero no una identificación total. La otra proximidad entre autoridad y derecho es que autoridad, toda autoridad, es legítima, es legal, es sublegal o no es. Desde ese punto de vista, y como critica Koyev bien a la escolástica aquí, donde dice existe el derecho, es un clásico de la escolástica, sobre todo la católica, existe el derecho de oponerse a la autoridad. No hay tal derecho, dice Koyev. ¿Cómo va a haber un derecho para oponerse a la autoridad si la autoridad es legítima? Recuerden a Platón, qué interesante, él también lo fundaba ahí. No, claro, entonces la autoridad es el derecho, no la resistencia a. Ustedes me dirán, materialmente puede haberla, sí, claro, hay revoluciones, o mejor dicho, hay revolución, no particularicemos, pocas, pero las hay. La revolución es como la religión, muy pocas. Claro, pero eso, en ese caso ya está destituida la autoridad. Entonces, desde ese punto de vista, dice Koyev, es un sinsentido hablar de autoridad ilegítima. No puede ser eso. Bien, recuerden siempre esto, la autoridad existe o no.
la autoridad se reconoce o deja de ser. No hay que hacer nada para ejercerla, y mucho menos la fuerza, porque la fuerza la desplaza. ¿Y cuál es la diferencia entre la relación de amor y la relación de autoridad? Acá es muy interesante porque Koyev nos va a decir que las relaciones de amor en el ser humano, y lo podemos comprobar, se caracterizan por conferir autoridad al ser amado y que el ser amado nos la confiera a nosotros. Desde ese punto de vista tiene un componente de autoridad muy importante. Tendemos a amar a quien nos reconoce y reconocer en el otro recíprocamente la autoridad. Pero no es lo mismo en el punto de una relación de paridad y de reciprocidad. Tiene ese componente de autoridad, pero tampoco la podemos identificar con el amor. Bueno, para terminar, poder y autoridad no es lo mismo. La autoridad es poder, pero siempre es legítima, mientras que el poder puede no serlo. El poder sí puede ser ilegítimo, la autoridad no. Ahí nuevamente vamos a ver cómo en un punto intersectan estos conceptos, pero no se superponen totalmente. Siempre vamos a ver esta diferencia entre poder, autoridad, amor y autoridad, derecho y autoridad, fuerza y autoridad. ¿Y qué pasa con la revolución? La revolución cuestiona la autoridad. En un punto yo diría no. Esa autoridad cuestiona, no la autoridad en sí, porque pasado el terror siempre se establece alguna, porque si no, no podría ser. Siempre se establece un orden. Entonces, en un sentido, la revolución defenestra la autoridad. Si es revolución completa, en grado total, va a haber un cambio, un orden totalmente distinto, jurídico-político. Pero no la cuestiona en sí. Seguimos en la próxima. Ahí vamos a ver algo muy interesante sobre las 4 formas básicas de autoridad. Gracias.